Hola, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado el video anterior. Eh, lo hemos preparado como una serie de videos en los que el primero ya conocieron y escucharon un poco sobre la vida y la polémica que la persona que Nahui Olin implica en la sociedad. Y bueno, para esto este siguiente video será un poco hablar sobre la crítica, la problematización y cómo desde ahora vemos a Nahui Olin y algunas de las cosas que siguen siendo pues problemáticas o juzgadas en una sociedad que, como veremos más adelante, sigue siendo machista. Pues sí, es que creo que hay mucho para decir de Nahui, ¿no? O sea, para lograr esto, hemos tenido un montón de sesiones y en todas ha sido, como platicar y chismear un poco, hablar del contexto, pero pues bueno, ¿no? Ya sentando un poco más nuestras ideas, creo que algo importante que se puede mencionar de principio es que es una mujer eh, con una producción tremenda, ¿no? O sea, es pintora, es escritora, es poeta, es modelo de fotografía, pero también de pintura. Yo admiro mucho su trayectoria productora. Sin embargo, muchas personas no consideran que sea una gran pintora, ¿no? Eh, la tienen catalogada más bien en este estilo naif, que se refiere a un estilo pues que no es académico, y allí encajan a Nahui Olin, y muchas veces dicen que sí, que no, que en realidad su pintura no es sobresaliente. A mí, en lo particular, me encanta, no sé a ti, Vera. Bien, Ani. Sí. Sin embargo, considero que lo que tiene la pintura de Nahui es que es sumamente sincera, ¿no? Y esto me refiero a que en ese periodo en el que el muralismo era lo que imperaba en el medio artístico de los años 20, por todo este rollo de nacionalismo y de José Vasconcelos impulsando todo este rollo cultural. El, la cuestión de los indígenas enaltecidos, la cuestión de justo, ¿no? Como de abrazar el nacionalismo, como idealizar, ¿no? Como idealizar Sí, Nahui y Olin hace abrazarla eso. como algo propio y nuestro que aunque ellos a lo mejor vivían en otra clase de privilegios, porque recordemos que Nahui Olin o Carmen Mondragón era parte de la burguesía y de la aristocracia mexicana, el contexto en el que estaba, justo como dices, estaba mexicanizando todo y que aunque sus rasgos a lo mejor de su físico no coincidían con el 90% de la población mexicana, era algo que estaban tratando de abrazar y de contextualizar y de decir soy y pertenezco a los aztecas, ¿no? Porque también Diego Rivera empezó a hacer murales con este contexto. Y como dices, Nahui Olin retrata al 100% su realidad. Ella no estaba pintando indígenas, no estaba pintando aspectos de la historia, de lo mejor como otros muralistas, sino lo que ella vivía, le gustaba, lo ponía. E incluso no solamente de su realidad privilegiada, sino también de cuando iba a ferias de pueblo y Exacto. los retrataba tal cual los veía. Sí, sí, justo. Hay pinturas muy bonitas que incluso ponemos en el video, en las que va a ferias, como lo mencionas, en los que está la gente comiendo, o en los que hay unos novios besándose bajo creo que es un floripondio, Los perritos de la calle. sí, pero son imágenes muy sinceras, no hay una intención de, hoy miren qué buenas personas, iban a sacar al país de... No, o sea, lo que veía lo pintaba. Y yo sé que detrás de todo este rollo del muralismo hay una propuesta muy fuerte, hay un intento de levantar a la nación Claro, después de una guerra terrible, por supuesto. Sin habría que embargo, hacer un video de eso para explicarlo. sí, sin embargo, al final de cuentas, a mí la pintura de Nahui Olin, quizás no por la técnica, pero me parece valioso por lo que expresa, ¿no? Porque se expresa a través de ella y expresa también el México de esos años. Y eso bueno, es algo de lo primero que me gustaría decir con respecto a su pintura. Pero adelante.
Sí, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Algo que quisiera agregar con respecto a la visión del presente, de lo que estamos viviendo ahorita, a el contexto de Nahui, es que siempre las mujeres pintoras han sido desvalorizadas. Siempre se ha dicho que no tienen la técnica, que no aprendieron. Y bueno, a lo mejor puede ser real, pero hubo otros pintores que tenían también estas características y no los tacharon de esa manera como se trató de censurar a las mujeres. Digo, para empezar, no hay muchas. En mi caso particular, yo no conocía nada de Nahui Olin hasta que fuimos a una exposición, a mí y yo por parte de una materia de la universidad, y yo quedé encantada y fascinada porque ahí ya nos estaban mostrando una segunda visión de lo que era Nahui Olin, porque al principio ella era únicamente considerada como la musa de Diego Rivera, la musa de no sé qué fotógrafo, ahorita no recuerdo sus nombres, pero ahí los van a tener seguramente anotados. Entonces a ella solamente se le veía como su cuerpo y ya, era una cosa importante, claro, su cuerpo en esta contextualización, porque ella lo utiliza para hacerse sentir libre, para decir, yo estoy utilizando mi cuerpo y lo estoy enseñando y mostrando cómo yo quiero hacerlo, porque no era nada más que iba y la pintaban, sino ella decía cómo quería ser retratada. Por ahí leí que Diego Rivera no la pintó completa en el mural que hizo en el que está ahorita en Ida. Él ahí la retrata únicamente con sus ojos porque ella no quería aparecer como tal en ese mural. Entonces, ella está decidiendo cómo está expresando su cuerpo, cuestión que igual tiene muy poco que se empezó a rescatar, que antes se veía únicamente como la que se desnudaba y posaba para los grandes pintores, siendo que ella también era una pintora, era una poeta, y esto apenas es que se empieza pues a salir a la luz, ¿no? Digo, no es que sea apenas ayer, pero es algo que también se tiene que ver de Nahui Olin y que se tiene que analizar y estudiar desde esa perspectiva y no únicamente como la musa de esos otros pintores, ¿no? Porque ella también era pintora. Sí, sí, a mí me parece muy significativo justo lo que dices, porque con respecto a tu experiencia, yo sí conocí a Nagui, pero justo de esa forma, ¿no? Justo como una musa, como la modelo, como un cuerpo. Sí. Y esto que dices justo es tomada o pensada como un objeto bonito que está en las pinturas, que bla, bla, bla. Y en realidad, Nagui, por supuesto, su cuerpo es Dios, lo explota al máximo, pero no como objeto, ¿no? Para mi forma de ver, yo siento que lo toma como un medio de expresión, como un medio de vivir, un medio de experimentar, no simplemente como una cara bonita, ¿no? Que es como se muestra en todas las pinturas o en todas las... Sí, o sea, casi siempre lo relevante es quién lo hizo, ¿no? Y detrás de, pues de la, justo como ella que está posando, no se dice mucho, ¿no? Entonces sí, a mí me pasó algo Sí, parecido a ti. totalmente de acuerdo. Y en esto que mencionas de que no, ella no se está cosificando, sino que se está empoderando a través de esto, digo, creo que hay muchas opiniones al respecto ahorita en el presente Sí, sobre ese tema, sobre la cosificación de las mujeres y que es real ahorita, pero yo creo que si para ese tiempo lo analizamos, sería un anacronismo tratar de encajar esa concepción de la cosificación de la mujer en ella específicamente, porque recordemos que es una época en la que no hacían eso, o sea, ahorita a lo mejor puede ser normal como nosotras podemos aparecer ante la sociedad, ¿no? Como querramos estar vestidas. Pero en esa época era casi, no imposible, pero era muy raro y te iban a juzgar como juzgaron a Nahui Cañón en el sentido en el que no te podías desvestir, o sea, no podías aparecer así ante un público ni ante una cámara y si lo hacías ya te consideraban lo peor de lo peor, ¿no? Y no es que ahorita no lo hagan,
pero considero que en esta época ella estaba abriendo puertas a un tipo de expresión con su cuerpo y que, como dices, era en una cuestión en la que ella decidía cómo iba a mostrar ese cuerpo. Sí, es complicado, igual es muy extraño, porque igual en esta crítica que hacen hacia como la sociedad de los años 20 como una sociedad hipócrita, que creo que lo seguimos siendo, hay todo este rollo de que sí había mujeres y sí había muchos retratos de mujeres en paños menores pero la cosa es también como la idea de qué mujeres, ¿no? Y justo lo que dices, Nahui estaba, como dice Tomás Julián, estaba ligada directamente con la burguesía, con ser hija de alguien reconocido durante el porfiriato, Claro. con ser pues, una mujer incluso reconocida en el ámbito artístico y que lo hiciera fue así como, o sea, sí causó mucho revuelo. También este rollo de que, no sé, pienso también en Frida Kahlo, ¿no? Que fue otra mujer que rompió estereotipos y que tuvo una vida sexual muy abierta, al igual que Nahui. Y pues que justo no fue una época en la que hubo grandes mujeres con grandes rompimientos culturales que se enfrentaban a todos estos juicios. Obviamente no se liberaban de esos juicios, ¿no? O sea, pero las hubo, ¿no? Y bueno, es que no sé, tengo muchas cosas en la cabeza, pero creo que esto nos llevaría a otra cosa, que es el rollo de que todas estas mujeres increíbles seguían subordinadas a un hombre, ¿no? Y seguían subordinadas sí, pues al ser nombradas o al ser parejas de algún hombre. Y de nuevo, eran también mujeres liberadas burguesas, ¿no? O mujeres liberadas de la élite. No eran cualquier mujer, y eso nos lleva también a la idea de que los problemas a los que se enfrentan pues son de otra índole, ¿no? O sea, mientras el país estaba en guerra, había gente muriendo de hambre, del otro lado están las personas luchando contra estereotipos o luchando contra cadenas sexuales, ¿no? O sea, de nuevo hay como luchas distintas, pero al menos en esta élite estaban rompiendo con todos estos estereotipos. Y pues bueno, al final creo, o bueno, lo hemos visto, que Nahui, a diferencia de otras mujeres que seguían subordinadas a su nombre, Nahui de pronto no lo está tanto. Sin embargo, al día de hoy, cuando se menciona, el primero que sale en la lista es el doctor Atl, ¿no? Y de hecho, mucho de lo que se habla de Nahui es ligado directamente con doctor Atl. Si no se menciona a él, pocas veces se habla de Nahui. Y que también, como dices, es Frida Kahlo, Diego Rivera, Nahui Olin, doctor Atl. Y lo que nos lleva también a la forma en la que ella vivió estas relaciones. No es nada más que ella haya decidido pintar y expresarse con su cuerpo, sino también su forma de vida y su estilo de vida en el que llevó a cabo, tanto ella sola como en pareja, habla muchísimo de toda su esencia que mencionábamos al principio y que también estuvo marcada por estos privilegios que tú estás mencionando, que me parece totalmente acertado, justamente porque ella sí está mostrando, haciendo esa lucha, mientras las demás mujeres y hombres están haciendo otras luchas más sangrientas, ¿no? Y entonces, en este sentido, como lleva su relación con Dr. Atl, pues se podría decir que era más libre, que rompía igual estereotipos y que también era escandalosa para la época, pero al mismo tiempo estaba repitiendo y legitimando cuestiones violentas, como lo estuvimos viendo. O sea, era justo yo creo que un momento de transición entre la libertad que podías tener como mujer, o en este caso Nahui, en tu relación de pareja, pero también
cómo lo pides y cómo lo estás llevando a cabo, sigue repitiendo estos estereotipos pues machistas en el que existe la violencia, ¿no? Algo que quieras comentar al Eh, respecto. sí, pues que es ay, es que, ok, intentaré conectar todas mis ideas. Es de nuevo retomar la idea de, como de pronto lo anacrónico que pueden ser nuestros conceptos, ¿no? Porque viendo ahora, o sea, como viendo desde este momento las relaciones hacia atrás, es como, no inventes, qué violento. Pero en realidad es algo que apenas nos empezamos como a cuestionar y a poner sobre la mesa, ¿no? La otra vez comentábamos justo como todavía toda esta idea de amor romantizado que tenemos tan clavado, y es algo que tenemos tan normalizado que incluso hoy que lo cuestionamos nos cuesta zafarnos de eso, ¿no? Pero en esa Claro, época estaba totalmente normalizado. Simplemente hoy sigue siendo algo súper bien normal. aceptado los celos, ¿no? Y decir como, ay, es que es porque te quiere. A mí incluso me cuesta mucho no ser celosa, ¿no? O sea, es algo con lo que Sí, lucho a mucho, todos. por más que sea algo con lo que no esté de acuerdo. Pero pues en ese entonces repito, si aún ahora es difícil, me parece que en ese entonces era muchísimo más tremendo. La diferencia, y como dice Malvido, es que su relación era pública, ¿no? Y eso era muy novedoso, si se puede llamar así. La libertad que se estaban dando ellos era el escándalo, ¿no? En general, para la época, su relación fue totalmente novedosa y Sí, porque, fuera de los estereotipos. porque aparte, en ese entonces también era mucho como de estas relaciones privadas, todo lo que hubiera era en casa y era Claro, cerrado. todavía se dice, ¿no? ¿Cómo dicen? La ropa sucia se lava Claro, sí, en sí, casa sí. a Que la también lo fecha. cierto es que siento que no es como, ay, exponer tus peleas con todo el mundo. Sin embargo, sin embargo, era súper cerrado y era a lo mejor vamos a estar odiándonos, pero somos pareja, ¿no? Y estamos bien ante la sociedad. No estaba bien aceptado lo del divorcio. De hecho, esta separación que tuvo Nagui con su primer esposo, pues la tuvo hasta que se regresaron de España, ¿no? Mientras allá estuvieron peleados como perros y gatos, pero Pero en la juntos, sociedad eran esposos. pero Sí. juntos, ¿no? Exacto. En cambio, con Nat es una locura. Hay textos que incluso dicen que Nahui le ponía cartas afuera de su puerta y que todos la podían leer, ¿no? O que escribía en las paredes y le dejaba notas en las paredes, o que lo iba a buscar a su trabajo así súper enojadísima y le gritaba mientras él estaba pues pintando y todo. Y de hecho de ahí es una narración en la que él le avienta un bote de pintura en la cabeza, ¿no? También está el rollo de que alguna vez Nahui casi avienta de la cornisa del convento de la Merced a unas chicas que habían ido a visitar al doctor At, por celos, casi las avienta, ¿no? O, y, bueno, o sea, hay muchísimas cosas que son sumamente, pues, totalmente públicas. Todo el mundo sabe de qué va su relación, cuando están peleados, cuando están bien. También está este rollo de que Nahui es una persona sexualmente abierta e incluso dicen que con los estibadores de la Merced también tenía relaciones sexuales mientras estaba con doctora. Y pues bueno, a lo mejor su relación era totalmente abierta. Sin embargo, está este rollo de que para la sociedad de ese entonces, no solo este ir y venir, sino que aparte fuera público, Sí, no era se había visto antes. escandaloso cómo una mujer iba a tener más romances además de su pareja, porque aparte ella era la más juzgada, ¿no? O sea, los Sí, hombres siempre claro. son, pues es lo normal, ¿no? Los hombres se engañan, eso te muestra su hombría, tu Sí, masculinidad se fortalece, pero si una mujer hace eso, sí, igual, es la peor. Y entonces se le juntan los juicios, ¿no? Sus fotografías desnudas, sus pinturas desnudas, sus relaciones abiertas al público y también abiertas entre ellos mismos, que ella podía tener más parejas, se vuelve una bola de puros juicios hacia Naui. ahora en cuanto a ella como persona, también a mí me gustaría eh, traer a colación lo tremenda que ella se sabía,
¿no? O sea, como lo bella que se asumía y que vivía a través de ello, pero también, y bueno, y todo esto con respecto a sus relaciones eh, intensísimas con, con muchas personas, pero también que se sabía y se asumía inteligente, ¿no? Y esto es igual algo que le admiro muchísimo a Nahui, porque toda esta actividad tan, no sé, prolífica de su parte, de pinturas, de poemas, de pronto me da la impresión, a lo mejor lo estoy juzgando mal, que a Nahui no le importaba ser aprobada. Ella se sabía. Y en esa medida, cuando alguien le decía wow, pues ella decía, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo Este, demuestra en toda su producción poética. Lo que más pone énfasis siempre son sus ojos, ¿no? En este sentido de autoestima en cuanto a su físico, pero también en cuanto a su inteligencia. O sea, yo cuando leí sus poemas que hizo a los 10 años, sí, no, me sorprendí bastante. O sea, tenía 10 años y toda la fuerza y poder que ponía en sus palabras es impresionante y ustedes lo van a poder escuchar tanto en el video de la narración de la vida de Nahui como en el podcast, que también aquí les vamos a dejar abajo en la descripción. Es increíble, es apasionada, ella misma se sabe incomprendida de su sociedad, o sea, van varios autores que citan Malvido y Tomás Surian, y, y todos coinciden en que era una incomprendida de su época. Ella nació adelantada en muchos sentidos, ya no solo en su experiencia física, sino también intelectual. Y eso me recuerda otra cosa que vivió con Dr. Atle a propósito de esto, que todo el mundo creía que la producción poética de Nahui era producto de Atl y no de ella, que Atl hacía los poemas y que Nahui los firmaba, ¿no? Y entonces ella, su forma de responder ante estas críticas fue a través del idioma. Recordemos que vivió en Francia, se le dio el privilegio de aprender extremadamente bien el idioma francés. Y entonces ella dice, les voy a callar la boca. Bueno, no lo dice con estas palabras, o quién sabe, pero lo hace, ¿no? O sea, les calla la boca escribiendo toda su producción poética en francés. Y esto, con esto ella demostraba que era ella misma quien estaba escribiendo su poesía y no Doctor Atle, porque él no hablaba francés. Entonces, la forma en que ella va retando a la sociedad y demostrando, pero al mismo tiempo haciendo notar también su inteligencia, contestando de estas maneras tan interesantes a la sociedad que la estaba criticando, ¿no? sí. A mí, por ejemplo, con respecto a todo este, sí, como todo este posicionamiento como de yo soy yo, también me llama la atención sus críticas hacia lo propuesto por Einstein, ¿no? y como, y como sus propias propuestas con respecto a, no sé, el cosmos y el mundo y sus observaciones del sol, sus apuntes sobre los cambios del sol. A mí de verdad me parece una mujer fascinante, fascinante. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con la idea de que es una mujer que nació adelantada a su tiempo. Remitiéndome un poco a Ortega y Gasset, y con esta idea de soy yo y mis circunstancias, otra vez, ¿no? Enlistando las características históricas de su vida, ¿no? Como contextuales más bien. Nació en una familia burguesa. Vivió años en Francia, ¿no? Vivió su infancia, gran parte de su infancia en Francia, un país en el que estaba todo este rollo, pues como pensamientos distintos, liberadores, estaba comenzando a surgir toda esta idea del sufragio, no sé, igualmente sus poemas hablan de una niña con ideas muy... Pero también está este rollo de que el hecho de que la monja dijera, no, es que era una niña extraordinaria, era una niña no sé qué, de pronto me hace pensar que como que lo fomentaban, ¿no? O como que decían, muy bien. Y creo que esto tiene un impacto tremendísimo en Nahui,
la cosa es que se regresan, ¿no? Y ella trae toda esta formación como liberadora que si de por sí sus circunstancias influyen, pero aparte su personalidad es tan avasalladora y tan explosiva y tan, o sea, de pronto siento que en parte es ella como individuo, pero en gran medida son las circunstancias en las que se forman, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Posteriormente llega a este país renovado, México, de los años 20, con los muralistas, que se puede decir muchísimo de ellos, pero que también plantean como esta idea así como de reformar lo que es México, ¿no? De reformar las ideas que se tienen en México. Y es un quiebre tremendo en el que Nahui entra perfectamente. Entonces, creo eso, que de pronto Nahui era una persona maravillosa, influenciada por un ambiente y unas ideas que a México todavía al día de hoy nos siguen costando, ¿no? Entonces, Claro, sí. eso, o sea, sí, no sé si fui clara. Sí, 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 totalmente. Y estoy igual, totalmente de acuerdo en que ella es hija de su contexto y de lo que vivió. Y es Nahui Olin gracias a todas estas series de privilegios que ella tuvo. Eh, Estudiar en un colegio en el que le enseñaban piano, artes, danza, teatro, más todas las materias normales que se llevan a esas edades, obviamente hacen niños que aún en esta época se van a desenvolver mucho mejor que un niño que crece nada más en una escuela en la que medio le enseñan matemáticas, medio le enseñan español y peor en un contexto revolucionario. O sea, si de por sí las clases, tomarlas y que sean de provecho, es difícil aún en nuestra época e influencia totalmente la forma en la que se van a desarrollar las personas. Imagínate en una época en la que la mayoría de la gente no está pensando en estudiar, sino en sobrevivir y en llevar a cabo una revolución. Entonces, eso va a marcar totalmente pues la vida de las personas, y en este caso de Nahui Olin, si de por sí su persona ya era muy explosiva, eh, Sí. estas situaciones obviamente van a ayudar y reafirmar toda su seguridad, porque tener estas clases extras te dan seguridad. Sí. Entonces ella con eso lo toma, y si la gente la está viendo y le está diciendo qué bonita eres, qué inteligente eres, ella lo va a reflejar en sus poemas y decir, no soy de aquí, no nací en este momento preciso Sí, con lo que yo quiero hacer, ¿no? No corresponde lo que yo quiero hacer a lo que está pasando en mi entorno, sí, a lo en mejor, México. sobre todo lo que pasaba a nivel macro, ¿no? O sea, como en la sociedad del México de esos años, ¿no? Del México de los años 20, del México de los años 30, que en realidad, porque volvemos, ¿no? O sea, ese México, esa sociedad a lo grande, pues era una sociedad conservadora, era una sociedad, etc, etc. Sin embargo, estas élites culturales, pues sí tienen, pues, influencias europeas. Abiertas, Ajá, entre comillas. y es un espacio en el que Nahui encaja perfectamente y, y perfectamente, ¿no? Porque aún así hay muchas cosas muy criticadas de ella en ese mismo círculo. Pero también este rollo de tener contacto con, por ejemplo, con Tina Modotti, con Weston, también se habla de que tuvo cierta amistad con Picasso, o sea, habla de como. Todo su círculo. Sí, sí, sí. Entonces, al final, en la sociedad mexicana de los años 20 no encajaba, por supuesto. En esas pequeñas burbujas culturales, sí, totalmente. Actualmente, creo que todavía en nuestra sociedad sigue sin encajar, ¿no? Claro, y ese es el punto al que queríamos llegar. Bueno, no sé si estás de acuerdo, Ame, Sí, sí, en sí. el que a la fecha, ya para ir un poco cerrando, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos, ya se alargó esto, pero justo era analizar cómo toda la vida de este personaje increíble que es Nahui Olin, toda la producción que hizo y que logró, a la fecha sería cuestionado y sería juzgado. O sea, han pasado 100 años, es lo que
bueno, a mí se me hace increíble cómo ya pasaron 100 años de eso, estamos en 2020 y esto no ha cambiado de la manera en la que se creería que podría pasar, más que nada porque ella empezó a abrir estas puertas a este nuevo tipo de personajes, de roles, de estructuras en la sociedad. Y que a pesar de todo este tiempo, la gente sigue siendo pues doble moral, ¿no? Como decías hace un momento, tanto en esa época como ahorita, siguen siendo doble moral. Es un montón de cosas que se podrían abordar desde estas perspectivas del presente eh, para decir que no ha cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, que sigue igual, se juzga igual y siguen actuando de la misma manera doble moral, en la que la culpa y el mayor juicio es a las mujeres y no a los hombres. Sí, a mí para cerrar, me gustaría citar a Malvido, que escribe que la sociedad de los años 20 no ve en Carmen a una mujer liberada, prefieren encasillar sus actos en la locura. Y que creo que al final la conclusión de este video sería que la pregunta realmente es si nuestra sociedad del siglo XXI está preparada para una mujer así, ¿no? Si estamos listos para Nahui Olin. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este video y pronto subiremos más. Es el primero de muchos, espero. Me gustó mucho trabajar contigo, Ame. Ay, a mí también. Muchas gracias. Sí, y pues espero que en el futuro hagamos más videos de estos relacionados siempre a este tipo de temas que se pueden polemizar. Dejen sus comentarios, escriban qué les pareció, qué piensan de Nahui Olin, qué piensan de la sociedad del pasado y la de ahorita ha cambiado, sí, en qué, no, en qué, y pues los estaremos leyendo. Pues gracias. Bye. Adiós. Hola, sean bienvenidos. No, perdón. Ay, qué preciosa. Ya está grabando. También, Ani. Ay, perdón, corta eso.